Bueno, buenas tardes a todos. Productores, amigos, quiero un especial agradecimiento a los directivos de Maizar y a los integrantes del panel. Va a comenzar Pedro Inchauspe, secretario de Simplificación del Gobierno Nacional, Raúl Robín y Dardo Chiesa, que también nos acompañan con un panorama muy interesante como para poder dar una idea de cuál es la situación actual de cada uno de los ámbitos vinculados con la cuestión impositiva en sus actividades. Dardo Chiesa es presidente de CRA y Raúl Robín va a tener una mirada respecto a las economías regionales. Directamente, para poder aprovechar los tiempos, después voy a dar una corta exposición. Vamos a hablar cada uno aproximadamente 10 minutos, como para dar un panorama. Les pido, si es posible, respetar los tiempos, para que podamos todos terminar con alguna conclusión respecto de este tema de una nueva cultura tributaria para la República Argentina. Vamos a fundarla y vamos a dar las pautas de lo que consideramos que es lo adecuado para estos momentos que está viviendo el país. Muchas gracias. Pedro, entonces comienza. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los directivos por la invitación. Y la idea es contarles un poco uno de los ejes de trabajo que estamos llevando adelante desde el Ministerio de Producción. Voy a intentar ser breve para estos 10 minutos. Primero contarles rápidamente el punto de partida donde vinimos. Nosotros venimos de una estructura, de un Estado que no interopera, que tiene compartimentos estancos y que prácticamente tiene el 100% de sus dependencias en papel. El trabajo que fuimos llevando adelante en estos 2 años y medio tiene que ver mucho con la digitalización del Estado, llevarlo al mundo electrónico y de empezar a cambiar los paradigmas dentro de la administración pública. Esto es muy importante, sobre todo para una actividad como la del campo y sobre todo para federalizar el país. La tecnología hoy nos da la oportunidad de que los productores de distintas partes del país tengan que empezar a relacionarse con el Estado de una manera muy distinta a la que se venían relacionando. Con respecto a la temática del día de hoy, que tiene que ver con la cultura tributaria, nosotros queremos trabajar en los cambios de paradigmas. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente con la AFIP en una agenda que tiene que ver con simplificar sin bajar el nivel de control. Cuando tenemos una actividad como estamos, con un 30-40% de economía en negro, con un 30% de pobreza y con más de 3 puntos de déficit, sin ninguna duda la recaudación es uno de los ejes muy importantes en la política que estamos llevando adelante. Pero eso no quita que tengamos un montón de oportunidades a la hora de simplificar lo que es la relación y en un modelo de control que sin ninguna duda no ha tenido buenos resultados en la Argentina en los últimos 50 años, que tiene que ver con un modelo mental de la administración pública de tener todos sus procesos normados por la patología del fraude. Nosotros, a la hora de normar cada uno de los programas y los procesos dentro del Estado, los tenemos normados con una lógica no del hombre 100% honesto y eficaz, sino pensando por dónde va a venir la filtración y de qué manera podemos controlar. Y con un control ex ante que no tiene mucho sentido. Piensen que nosotros heredamos en el Ministerio de Producción 550 toneladas de papel. Son 19 equipos completos, chasis acoplados. Imagínense el nivel de información y datos que nosotros podemos sacar de 19 equipos de papel. Entonces, ahí es donde hay una gran oportunidad a través de los sistemas y la digitalización y del mundo de la explotación de los datos para que nosotros podamos simplificar sin perder capacidad de control. Todo lo contrario, o sea, yo no tengo ninguna duda que cuando nosotros miremos este proceso de transformación dentro de unos años para atrás, nosotros vamos a tener un mucho mejor nivel de control que el que tenemos hoy, porque vamos a poder tener trazabilidad y vamos a poder tener información para poder medir y mejorar todas las políticas públicas que llevamos adelante. Para eso tenemos que cambiar un modelo de ex ante a ex post, tenemos que tener un buen régimen sancionatorio para poder sancionar a aquellos que no cumplen con la ley y que no paguen justos por pecadores. Tenemos que darle facilidades al contribuyente basándonos básicamente en la confianza. Nosotros estamos convencidos que la mayoría de los argentinos son honestos
y queremos ir a ese modelo, un modelo de confianza con un control ex post y con regímenes sancionatorios. Y para eso también tenemos que tener normas claras, simples y transparentes que nos permitan montar modelos honestos independientemente del funcionario de turno. Por eso tenemos que eliminar de todas las normas del Estado el artículo que siempre se pone al final, que el funcionario de turno te puede pedir toda aquella documentación respaldatoria que considere necesaria. Nosotros tenemos que eliminar la discrecionalidad que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que darles normas claras, tener textos ordenados. Piensen que hoy nosotros tenemos normas que tienen más de 100 años. En el DNU que sacamos en enero, en el mundo agro sacamos normas que estaban vigentes en SENASA desde 1880. Obviamente esa norma no está vigente en toda su categoría, nunca fue derogada y tiene modificaciones. Con lo cual, cuando ustedes se sientan con sus equipos técnicos, tanto abogados como contables, siempre hay un pasivo contingente en la interpretación de esa norma, porque está la del 90, después fue modificada en el 80, el artículo 4, y ya entras en un juego de interpretación. Eso hace las normas que no son claras. ¿Qué hicimos? Desde el Ministerio de Producción digitalizamos el 100% del Ministerio, con un dato no menor que es, nosotros estamos logrando que el 90% de la gente tramita a distancia. ¿Qué significa esto? Tramitan desde una terminal, desde una computadora, en el lugar de origen, Jujuy, Santa Fe, en el sur, donde sea. Nosotros antes recibíamos cerca de 700 personas por día que venían al Ministerio a hacer algún trámite. Eso tenía desde el sistema de corrupción, desde el ticket que te daban, después lo hicimos digital, después nos vendían el ticket digital, y esa es la lógica que nosotros estamos rompiendo. Todo ese ecosistema de gestoría que se necesita para poder acceder a un bien del Estado, ese que nosotros estamos simplificando para que el mundo de los gestores siga existiendo, pero que siga existiendo desde el valor agregado. O sea, no puede ser que hoy un arancel para acceder a un bien de capital sea del 15 al 20% cuando es una política pública para fomentar la industria nacional. Era tan difícil el trámite que hacía que sea obligatorio que vos necesites un gestor. Esa es la lógica que estamos cambiando. Algunos de los ejes que hicimos en estos últimos 2 años tiene que ver con la sociedad por acciones simplificada. Este es un buen hito porque nosotros logramos que se haga una sociedad en Argentina en 20 minutos. Esto significa que vos desde una computadora interactuás con 17 dependencias del Estado desde una terminal. Vos sacás la sociedad, el quit. No sé quién de acá hizo un quit últimamente, pero es una experiencia bastante interesante porque para tener quit te pedimos una factura que tiene que tener quit. Entonces es el cuento del huevo y la gallina, terminás en un acta de un escribano que no tiene ningún sentido. Vas a tener libros digitales y encima te vas a dar el alta en impuestos nacionales y jurisdiccionales. Ya lo implementamos en la Ciudad Autónoma, ya lo implementamos en la provincia de Buenos Aires, estamos implementando Córdoba, Mendoza, Tucumán y Tierra del Fuego en los próximos meses y ahí ya tenemos el 80% del ecosistema productivo. Pero es una lógica de hacia dónde estamos yendo. Estamos llevando adelante también el proyecto de Central de Balances. Es un proyecto que tiene más de 20 años en Argentina. Tiene varias aristas. La primera tiene que ver con compartir tus balances de una plataforma digital. Hoy ustedes ya pueden compartir desde el teléfono sus balances desde la AFIP con cualquier organismo del Estado, con cualquier banco y con otras empresas, teniendo poder legal para todos los organismos y esto respaldado por una norma del Banco Central y de la AFIP. ¿Qué significa esto? Que ustedes cada vez que tengan que actualizar no van a tener que sacar la copia certificada ni van a tener que gastar ni tiempo ni plata para presentar los balances. ¿Y hacia dónde estamos yendo? Tenemos ya el primer proyecto de plan de cuentas estandarizado con más de 6.000 líneas que estamos revisando con la CNB y con la AFIP para pasar a tener una central de balances estandarizada y a nivel de datos que la montaremos en un sistema XBRL para que todos podamos acceder a una única central de balances, empezar a tener información, empezar a poder comparar sectores en Argentina y para compartir todo esto con el ecosistema financiero, que sin ninguna duda va a ser una gran herramienta de inclusión financiera. Bajamos el canal rojo normativo de la aduana. Para todo el ecosistema importador hemos logrado ahorros por más de 7.700 millones de pesos y bajamos el canal rojo de un 60% a un 17%. Implementamos los bitrenes. Dentro de los bitrenes, sobre todo para el mundo agro y especialmente para lo que es maíz por el volumen, es muy importante haber aumentado esas 10 toneladas en el bruto, aumentando un eje. Eso nos permite, cuando de a poco todas las flotas de camiones vigentes logren meter un eje más, van a poder llevar en el mismo viaje un 30% más de carga
prácticamente con el mismo costo, con un pequeño costo más marginal que va a ser de combustible, pero todo el resto de la estructura y la infraestructura es la que ya está. Los bistrenes, cuando tengamos los corredores, si bien ya está, es un proceso de largo plazo. Implementamos la ventanilla única de comercio exterior. Para el 30 de noviembre de este año vamos a tener ya un portal que dialoga con más de 106 puntos público-privados para todo lo que es la administración del comercio exterior de la Argentina. Estamos también simplificando, y para que vean la potencia que tiene esto, el régimen de saldo técnico de IVA de bien de capital. Piensen que hoy un proceso de bien de capital para recuperar el bono, ustedes tardan cerca de 10 meses. Esto va a pasar a 20 días. Me estoy metiendo en buenos temas. Son muy divertidos. Esto nosotros podemos lograrlo en un proceso punta a punta de 20 días. Tener la plata 20 días en un proceso normal, a ustedes sin ninguna duda les va a dar previsibilidad, capital de trabajo y los va a hacer más competitivo. Anunciamos la semana pasada lo que son los embargos. Vos ahora para desembargarte te vas a poder desembargar en 48 horas y vas a poder pagar con la plata embargada. Esto es tan fácil pero tan difícil que nosotros para hacer este cambio tuvimos que meter cambios en la reforma fiscal en la ley de procedimiento tributario. Esta tarde se está anunciando lo que se anunció en Expo Agro, que tiene que ver con el detalle de lo que va a ser la eliminación del registro fiscal de operadores de granos, el RENSPA, el INASE y el TIRE, unificados en un único sistema que es el Sistema de Información Simplificado Agrícola, con una lógica distinta. La inscripción es 100% digital. Salís de la discrecionalidad de cualquiera de las 150 dependencias que tiene la AFIP. Es automático, es simple, interoperan. SENASA sigue teniendo la información, el equipo de semilla la sigue teniendo, la AFIP también, pero ustedes dialogan con un solo organismo del Estado, vía web, y entre nosotros logramos la interoperabilidad. Estamos yendo a un sistema de scoring. Cumplir vale la pena. O sea, nosotros queremos, ya van a salir los detalles esta tarde, pero que el sistema del régimen sancionatorio, que era bajarte del régimen, retenerte el 15% del IVA, de ganancia, 100% del IVA, sin ninguna duda te llevaba la economía al negro. Todo lo que es la emisión de las cartas de deportes. Ustedes saben lo que es estar en el medio de la cosecha y no tener carta de deportes, no tener conectividad en el campo, tener que ir al pueblo, vino otro camión. Todo eso hace que sea imposible producir mucho más en el interior del país, donde no tenés ni conectividad ni caminos. Esa es toda la agenda que estamos llevando y la estamos llevando renglón por renglón, tanto del Ministerio de Producción como del Ministerio de Agricultura, la AFIP, la aduana y todo el resto del ecosistema del gobierno. Para este año tenemos, ya para ir cerrando, porque me pusieron acá el de los 3 minutos, pero para que sepan, estamos trabajando queremos bajar el doble IVA de las importaciones, vamos a bajarlo considerablemente y después vamos a ir a un sistema de scoring. Estamos trabajando en el operador económico autorizado, que tiene que ver con empezar a saber quién y no qué. Nosotros queremos empezar a tener un sistema de análisis de comportamiento de los contribuyentes que cumplen para que tengan un trato diferencial en todos los organismos del Estado, porque esa es la forma que nosotros vamos a poder ser cada vez más eficientes y sobre todo en instalar un concepto muy importante que tiene que ver con que cumplir vale la pena. A medida que vos seas un contribuyente, que cumplas con todas las obligaciones y tengas un buen comportamiento, tenés que tener un trato diferencial. Lo anunciaba Cuccioli la semana pasada con el plan de facilidades. Cuando vos tenés un mejor scoring, tenés mejor tasa. Y si tenés mejor tasa, sin ninguna duda afecta la competitividad de tu empresa a la hora de caer en cualquier tipo de relación con el Estado. La agenda que nosotros estamos llevando adelante hoy tiene que ver con simplificar toda la relación del sistema productivo con el Estado en todo lo que es el ciclo de vida de una empresa, desde la constitución de la sociedad, desde el legajo financiero para acceder a crédito bancario, central de balance, todo lo que es ventanilla única de comercio exterior con IMPO y EXPO. Estamos trabajando en todo el régimen de retenciones, percepciones, me imagino que habrá algún contador acá adentro que se la pasará horas haciendo trámites. Nosotros queremos bajar el costo y la carga burocrática que tiene el sector productivo a la hora de relacionarse con el Estado. Todos estos paradigmas de interoperabilidad, textos ordenados, nos estamos poniendo plazos. La organización se está poniendo plazos con silencio por la positiva. Esto es muy importante y lo podemos hacer porque estamos implementando sistemas. Nosotros nos vamos a poner plazos que si en tanto tiempo no contestamos, el trámite se va a dar por aprobado automáticamente. La idea es que los expedientes dejen de dormir el sueño de los justos en los escritorios digitales de los funcionarios. Esta es la agenda que estamos llevando adelante. Tenemos un objetivo de 1 punto del PBI hasta el 2019. Estos son 100.000 millones de pesos y la misma agenda la estamos llevando a nivel provincial y bajando a nivel municipio. Es muy importante que nosotros
detectemos todo este tipo de situaciones, porque hoy la agenda del gobierno está atenta a reconocer todo aquello que está haciendo mal y con mucho ganas de cambiarlo, con lo cual es un buen momento para capitalizar y acercar todo este tipo de situaciones, porque realmente los estamos atacando y de a poco vamos logrando, a medida que podemos, los resultados que queremos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a Maizar por la oportunidad de poder expresarnos hoy, de fijar cómo estamos viendo el tema tributario y justamente un día como el de hoy, que es un día bastante movido, bastante complicado para todos nosotros. Cuando me preparaba, y les tengo que decir, hasta ayer a la tarde preparábamos la presentación, pensaba decir algunas cosas. Pensaba hablar de la estructura impositiva que tiene la Argentina para el sector de la producción. Pensaba hablar de la reforma tributaria, que nos dejó gusto a poco. Una reforma tributaria que parte de que todo en la Argentina, todo lo que circula por las rutas en la Argentina tiene un 50% de impuesto, y un país con 50% de impuesto es prácticamente inviable. Y cuando vemos cómo se llevó adelante esta reforma impositiva en la que el sector agropecuario no fue ni siquiera consultado, y esto lo quiero dejar bien en claro porque las 4 entidades pedimos en repetidas oportunidades poder acceder al ministro Duhovne y llevarle nuestras visiones para lograr competitividad, y no fuimos recibidos. Sin embargo, Duhovne sí fue a la UIA, fue él a la UIA a explicar, y eso marca la visión de la importancia que le están dando a los sectores. Y como el sector agropecuario fue relegado, y el sector agropecuario paga todos los años con inversión y desarrollo, y la industria, no tengo nada, no quiero generar una antinomia campo-industria, pero muchos empresarios todavía están jugando al póker a ver qué pasa con el dólar, con las tasas, a ver si la van a poner o no, y el productor agropecuario le enterramos todos los días. Una reforma impositiva que lleva a bajar los impuestos transaccionales en un plazo muy largo y a subir los patrimoniales. Como conclusión de eso, nos han subido de 40% para arriba los impuestos inmobiliarios, promedio 62-65% en la provincia de Buenos Aires, y de ahí para arriba, una zona castigada como Villarino, Patagones, de la provincia de Buenos Aires, arriba del 70% de aumento de impuesto inmobiliario, y una disminución de ingresos brutos en provincia de Buenos Aires con un cronograma de 2 años, 3 años, y 14 provincias que tenían alícuota cero para el sector agropecuario cobran ingreso bruto, porque es muy simple, la plata que no le viene por uno le tiene que entrar por lo otro, así que si no viene por ingreso bruto la tienen que sacar por acá. Esa es la reforma impositiva y esa es la reforma, el impacto sobre el sector agropecuario. Un sector complicado, este año tenemos un 38% menos de producción, el daño llega al 1,5% del PBI, para que tengan una idea de lo que significa el esfuerzo. Y hoy nos encontramos con la noticia que recién veíamos en el diario, que pretenden reinstalar las retenciones o pretenden frenar el porcentaje de disminución de las retenciones, y entonces es acá donde digo, no puedo hablar, tengo que romper el libreto y CRA tiene que decir algo. Consideramos que un sector que viene apostando, un sector que viene herido, un sector que todavía no salió de la crisis que está saliendo, no puede tener en este momento una noticia de estas en donde lo primero que se vulnera es la confianza y la seguridad jurídica. Un gobierno que tiene en la portada del diario principal de la Argentina ese título ya tendría que haber salido a desmentir, porque los mercados internacionales, los mercados ya están copiando en el futuro a ver si la soja marzo, la soja abril, la soja mayo de 2019 va a ir con este porcentaje de disminución o no va a ir con este porcentaje de disminución. Y es tal la incertidumbre que no se sabe si esto es disminución del cronograma de retenciones o si le piensan poner algo a los que le sacaron, con lo cual estamos en una situación infinitamente inferior.
estamos en una visión de lucha por poder colocar biocombustible en la Unión Europea, para volver a la Unión Europea. Con Estados Unidos un problema tremendo, están hablando de dumping y tienen razón, porque las retenciones actúan con un mecanismo de dumping. Si nosotros vamos al mundo y decimos, mire, el mecanismo de retenciones está en disminución y estamos negociando, nos vamos a tirar un tiro en la nuca en las negociaciones internacionales con esto, porque ¿qué va a decir Estados Unidos? ¿Qué va a decir Unión Europea? Muchachos, esto era por única vez, era un porcentaje de disminución y ahora vuelven sobre el tema. El sector agropecuario hoy no está bien. Hay quien piensa que le sacaron las retenciones y ya está. Primero, no nos sacaron las retenciones, soja sigue pagando y no está nada. El sector agropecuario viene herido y viene mal. El sector agropecuario les dio producción, les entregó un montón de cosas y sin embargo hoy tenemos esta decisión. No sabemos si es un globo de ensayo, no sabemos si es una decisión tomada. Hoy hablaba con el ministro Echeverre y me dice, nadie me dijo nada, yo no conozco el tema. Le pido al gobierno, le pido a Duhovne que ante un titular del diario salga a aclarar. Algo alguien tiene que decir. No nos podemos quedar quietos. Esto es volver al pasado. Esto es volver al pasado. ¿Qué vamos a hacer? Los productores no nos vamos a quedar quietos. Esto que no suene amenaza. Pero los productores no nos vamos a quedar quietos, no vamos a volver al pasado, no queremos más de lo que ya pasamos. Si queremos un salto cualitativo hacia adelante, debemos respetar lo que se habló. Si queremos un salto cualitativo para adelante, debemos entender que el sector agropecuario es el sector generador de divisas y que el productor tiene una producción a cielo abierto, tiene las contingencias de la economía como cualquier otro sector, pero además necesita reglas de juego claras. Volver al pasado significa volver a otras prácticas, mal llamado retenciones. No es una retención, porque la retención es un pago a cuenta de algo. Esto es un derecho de exportación, esto es un robo al bolsillo del productor. Esto es una traición a lo que se habló y a lo que se dijo. Esto es volver para atrás y volver a antiguas prácticas. Solamente miremos qué pasó con el cultivo de trigo. Mecanismo de derecho de exportación, la menor área sembrada de los últimos 100 años de la República Argentina. Sacaron los derechos de exportación, cosecha histórica, récord histórico. La decisión, la intención de siembra para este año no tiene límite. El productor vuelve a sembrar y a apostar por el trigo. Si salimos con estas cosas, estamos en serios problemas. Las 4 entidades, ahora está presente acá CRA, las 4 entidades estamos juntas. Hoy hablamos a la mañana. Para los que digan qué pasa con la mesa de enlace, la mesa de enlace se está expidiendo. Tenemos a las 5 una reunión con el ministro. Era por otra cosa, pero este tema es conducente. El presidente de la Nación tiene un compromiso con el sector muy grande. No solamente un compromiso de campaña. 2 veces en la Expo Agro reafirmó el rumbo. Esto es una vuelta atrás. En un voto de confianza por una situación del país, convinimos en una rebaja o un cronograma distinto de la disminución de las retenciones de soja. El campo no le va a sacar el hombro al país, nunca se lo sacamos. Pero el presidente tiene que definir qué va a hacer con nosotros. En esto no hay tranzas, en esto es volver a lo anterior, seguir con el populismo, seguir con, seguir con el modelo anterior o ir hacia adelante, ir con las promesas que nos hizo el presidente. El populismo no se combate con más populismo, el populismo se combate con más inversión, con más seguridad jurídica, con más instituciones. Vuelvo a decir, ojalá sea un globo de ensayo y que no suene amenaza, pero el sector está muy movilizado hoy y están esperando que los 4 presidentes bajemos el mensaje de qué es lo que va a pasar. Ojalá sea nada más que un trascendido periodístico. A veces me cuesta creer estas cosas. Son diarios muy importantes, son titulares muy importantes, pero la decisión está. El signo de interrogación es al presidente, que con todo respeto y con todo cariño se lo decimos. Alguna vez le dijimos, señor presidente, nosotros somos amigos suyos, pero los amigos se dicen la verdad. Y en esta ocasión
están a punto de cometer un error garrafal y queremos que así se entienda. No son intereses sectoriales ni egoísmos sectoriales. Es la necesidad de un sector de saber que el modelo cambió y que viene en serio el mecanismo de la producción, del desarrollo del interior y del empleo en origen, que eso fue lo que se visualizó siempre. Si entramos por los mecanismos confiscatorios del pasado, no nos va a ir muy bien. Esperemos que esto sea una simple equivocación y que sea un trascendido. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer especialmente a la organización del Congreso, sin duda impecable. Agradecer a Alfredo Paseiro y todo su equipo. Agradecer también y saludar a los que componen la mesa de hoy, Pedro, Santiago y Dardo. Nosotros venimos con un tema que no es propio, ustedes conocen, soy del interior del país, de Tucumán, en producción de cultivos intensivos regionales. No sé si están pasando... ¿Ahí? Bueno, las economías regionales de CAME se formaron hace 9 años en el ámbito de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Representamos gran parte de los cultivos intensivos y realmente son sectores complejos porque más de 30 complejos productivos distintos que nada tienen que ver unos con otros, muy poco, pero que todo en definitiva son la producción primaria argentina, son la base del sustento alimentario nacional. No sé cómo. Bueno, en primer lugar, como el tema nos indica los desafíos, hacia una nueva cultura tributaria, lo primero que tengo que decir es que la Argentina tiene una carga tributaria récord en América Latina. ¿Quién lo dijo? El presidente Mauricio Macri, en marzo del 2018. Pero el Foro Económico Mundial dijo que Argentina es el país con mayor presión tributaria en el mundo. También el Foro Económico indica que la Argentina, entre 128 países, está 95 en esa lista. Los problemas de competitividad se reducen básicamente a los dos más importantes que tienen que ver con la presión fiscal y con la inflación. Ahora, ¿cuál es el análisis de por qué suceden estas cosas? Suceden porque hay un enorme déficit fiscal, porque en Argentina tenemos un grave problema estructural que se produce a partir de la revolución del 25 de mayo de 1810, a partir de cual la política concentra mucho las decisiones de migración del interior hacia las grandes ciudades. Y fíjense, cultura tributaria, ¿qué significa en términos reales para el Estado? Significa que es una de las formas para bajar el déficit fiscal, para pagar el déficit fiscal. Otras es la inflación, otras los créditos, etc. El tema es que la carga fiscal argentina es la más elevada entre 137 países. Y cuando hablamos de cultura tributaria, en el caso de la producción primaria, las economías regionales, que son fuertes tomadoras de mano de obra,
que están localizadas en toda la geografía argentina, en todas las provincias, desde el extremo norte hasta Tierra del Fuego, nos damos cuenta de que ese problema tributario impacta grandemente en el costo de producción nacional. Y no solamente lo hace a través de los municipios cuyas tasas no son más tasas, son verdaderos impuestos, tasas y contribuciones, las provincias con ingreso bruto, sello, etcétera, y la nación. A nivel nacional, esta es la coparticipación de impuestos. No, más de 96 impuestos se coparticipan. Y ese es un trabajo hecho oficialmente. Pero en las provincias, porque las provincias conservan la facultad no delegada en la Constitución Nacional, por lo tanto las provincias tienen facultad de producir o de legislar sobre sus propios impuestos. Y ahí está ingreso bruto y una serie de otras contribuciones e impuestos que impactan en la actividad productiva. En los últimos años, la Argentina tuvo más o menos un equilibrio, pero a nivel nacional los impuestos bajaron, muy poco, pero bajaron, a través de la baja de retenciones en algunos casos, del impuesto a la ganancia en otros. Y a nivel provincial ocurrió lo contrario. Las provincias incrementaron también sus ingresos brutos y sus contribuciones. Yo lo que, en realidad, como este es un tema que me gustaría ingresar en el análisis del por qué suceden los problemas en las economías regionales a causa de la falta de competitividad, yo voy a pasar el tema del pacto fiscal, que va a llevar mucho tiempo exponerlo, pero simplemente quiero decir que a partir del pacto fiscal, la nación y el acuerdo con las provincias, lo que se consiguió es, hasta este momento, el incremento de los impuestos provinciales. Hay un máximo de hasta un 5%, había provincias que tenían menos, y sin embargo, lo incrementaron porque está dentro del acuerdo fiscal firmado y acordado. Es cierto que en los próximos años va a haber una baja pactada de todos los impuestos, tanto al nivel primario como comercio y como industria. Una de las cosas que creo que merece ser analizado es el problema de la factura, porque la presión tributaria tiene en el costo energético, en muchas de las producciones de las economías regionales, tiene un fuerte impacto. Y no solamente por los impuestos nacionales, sino fundamentalmente por distintas retenciones que hacen que, por ejemplo, en el sector de peras y manzanas, al norte de la Patagonia, el impacto de los impuestos y retenciones esté en el orden del 47% sobre el valor de la factura. En el caso de otras provincias, San Juan 39%, bueno, Mendoza, La Pampa con 40,7%. Esto es algo que sinceramente hay que reverlo, porque si no estamos con problemas muy serios, sobre todo con las producciones electrodependientes. El caso del sector olivícola, vitivinícola, el mismo pera y manzana, el sector arrocero, etc. Ahora, analizamos el por qué, tal cual lo dijo recién en su exposición Pedro, hay una fuerte evasión fiscal y sobre todo en el campo. Y lo hay fundamentalmente porque, sobre todo en las economías de cultivos intensivos, hay serios problemas de rentabilidad y falta de competitividad. Y la falta de rentabilidad genera este tipo de situaciones.
en el campo argentino hay una enorme evasión, sobre todo en los pequeños y medianos productores. La falta de rentabilidad hace que el productor tenga que optar por el cumplimiento de obligaciones fiscales o por mantener su estructura básica productiva, la gente con la cual trabaja, que tiene también un alto impacto en esos costos. Se privilegia lo otro. Y es bueno la simplificación del sector fiscal a partir de los organismos de control. Es bueno. El problema, como les dije, es que tenemos gran problema cultural en los pequeños y medianos, sobre todo en los más alejados, en las provincias del norte, del noreste, de Cuyo. Tenemos serio problema de conectividad que también complica mucho. Y la simplificación, que es un tema técnico muy bueno, genera también mayores gastos porque un productor mediano o pequeño tiene serio problema y tiene que contratar servicios profesionales que son también un costo adicional. Simplemente lo que quiero es expresarle que la Argentina tiene que resolver, en primer lugar, para poder tener un plan y mejorar la recaudación fiscal, tiene que resolver el origen de ese problema, que es el déficit fiscal. Cuando haya equilibrio fiscal o superávit, las cosas se solucionan, porque hay recaudación del Estado y se cumple el objetivo. Cuando hay enorme déficit fiscal es cuando suceden estas cosas. Hay mayor inflación y sobre todo se incrementa la presión fiscal en Argentina. Y ese problema está dentro de la organización de casi todas las provincias argentinas que tienen déficit fiscal y dentro del propio Estado Nacional. Y hay como una competencia entre municipios, provincias y nación para ver quién descubre una manera nueva y mejor de recaudar. Creo que la voracidad fiscal tiene un límite y el límite es la capacidad contributiva de la gente, de los productores. Quiero agradecerle especialmente a la organización. Nosotros como productores tenemos mucho optimismo sobre el futuro de Argentina. Como hacemos en el campo, cuando ponemos una semilla, lo hacemos convencidos que vamos a tener una buena cosecha. Y esa semilla es la que hemos puesto, el campo, en el gobierno nacional. Muchas gracias a la organización y gracias a ustedes por esta posibilidad de expresarnos. Bueno, ahora ya estamos con más público, presente el presidente Alberto Morelli, muchas gracias, Alfredo Paseiro, Julián, que ha trabajado tanto, Julián Quijano. Primero, voy a algunas reflexiones iniciales que me parecen importantes, ¿no? No podemos hacer siempre lo mismo porque vamos a tener siempre los mismos resultados. En definitiva, el éxito consiste en tener fracaso tras fracaso sin perder el entusiasmo. Creo que hay mucho entusiasmo por mejorar la Argentina, esas son las conclusiones de todos que tenemos fe en que vamos a salir adelante. Yo quería, más allá de eso, algunas pautas importantes para no perder de vista lo que es el bosque, ¿no? Los impuestos son el costo de vivir en sociedad. Esto es una realidad. En una isla donde no haya nada, nadie nos va a cobrar un impuesto. Los impuestos son el único ingreso genuino del Estado para cumplir con la prestación de servicios públicos que son necesarios para toda la población, los servicios esenciales. Nadie paga un impuesto porque considera o cree que ese servicio le va a venir para sí. Ese es el concepto de tasa. El impuesto es sobre el beneficio. El impuesto es, o debiera ser, en función de la capacidad de contribuir, de la capacidad económica y financiera de una operación que nosotros nos beneficiemos. Esta es la base. Claramente hay una altísima presión fiscal en la Argentina.
bajando probablemente algún punto, sí, la eliminación de los derechos de exportación cuando subió el presidente Macri, considero que fue algo muy acertado. Hoy está este cronograma que están viendo qué se hace, todavía no hay noticias firmes de qué pasa con este 0,5 mensual de la soja, pero lo cierto es que la Argentina, como decían justamente, tiene mucha presión fiscal, eso está claro. El gobierno heredó una presión fiscal determinada y esa es muy difícil de disminuir, claramente. La Unión Europea en 28 países tiene un promedio de un 35% sobre el Producto Bruto Interno, pero lo importante acá no es solo la tasa porcentual sobre el Producto Bruto, sino lo que pagan los que pagan. Porque justamente hoy vamos a hablar del tema de la evasión con algunos puntos que me parecen que son relevantes. Los países escandinavos tienen otro tipo de servicios, obviamente, y Latinoamérica tiene un promedio de un 25%, ¿no? Las obligaciones fiscales, todos sabemos que son excesivas, todos sabemos que se insume muchísima cantidad de horas anuales, se calcula en una empresa promedio 400 horas anuales para cumplir con todas las obligaciones que sabemos que son obligaciones formales, obligaciones que traslada el fisco al contribuyente y muchísimos regímenes de retención y percepción a cumplir, inclusive problemas con lo que es las provincias a raíz del famoso y complejísimo y inequitativo convenio multilateral que habrán escuchado para distribuir la base entre las distintas jurisdicciones. La verdad es que sé, no solo por lo que dijo Pedro Inchauspe recién, sino ya había tomado conocimiento del nivel de trabajo excelente que está haciendo el gobierno para intentar simplificar todo esto. Claramente no es algo que se va a resolver de un día para otro, eso estamos absolutamente convencidos. Esto lleva tiempo. Pero mi gran crítica sobre todo esto está vinculada a situaciones que no se han corregido. Distorsiones fiscales serias que se mantienen y distorsiones fiscales que si no se arreglan no les podemos tapar la boca a los evasores ni darles un mensaje diferente. La Argentina tiene un alto nivel de evasión, alimentado esencialmente, a mi juicio, por una serie de distorsiones que hacen que no se estén cumpliendo hoy, y no se cumplían antes, por supuesto, los principios constitucionales, ni siquiera me estoy refiriendo a principios tributarios internacionales, sería demasiado pedir hoy. Hoy los principios constitucionales, y están en la propia Constitución, derecho de no confiscatoriedad, es decir, derecho de propiedad, legalidad, capacidad de contribuir, cobrar un impuesto cuando hay una verdadera capacidad de contribuir, y equidad. Quiero referirme especialmente a por qué nombré la legalidad. Uno dice, bueno, no hay impuestos sin ley. Eso es algo imposible en la práctica. Sin embargo, cuando hay un exceso de tributación de un impuesto por encima de lo que marca la propia ley, a través de resoluciones, retenciones y todas estas cuestiones que surgen, saldos a favor, que el fisco demora una devolución por muchísimo tiempo y no retribuye ese resarcimiento, efectivamente, en el fondo, es ilegal. Acá yo no estoy incentivando a un cuestionamiento judicial de estas cuestiones, pero sí marco que debemos cambiarlas con urgencia para poder decir y aplicar todas las normas a rajatabla combatiendo la evasión, porque tenemos que encontrar un tratamiento, digamos, inclusivo y solidario para con el 30% de la pobreza que está en la Argentina. A mí no me caben dudas de que las retenciones y percepciones son elevadas, no me caben dudas que el saldo a favor de IVA tiene que corregirse, que a pesar de la reforma tributaria, creo que lo que se plantea en la reforma no es suficiente, creo que es para los bienes de capital. Sin embargo, la actividad del agro tiene saldos a favor
insostenibles y que hoy por hoy, con la reforma tributaria, que no sé quién lo planteó, que se agregó al ámbito porcino, al ámbito aviar y al ámbito cunícola, los conejitos, todo con 10,5%. La historia del IVA, si quieren un día, charlamos una horita entera sobre cómo llegamos a esta situación. Los registros sancionatorios los están arreglando, lo que sí está claro que no son voluntarios, son obligatorios. Están dándole un arreglo, Pedro Inchauspe hizo una clarísima concepción de esta problemática y saben que esto requiere una solución inmediata, pero efectivamente las rentas ficticias que están en la punta de esa flecha son las que por ahí también me preocupan sobremanera. Que se pague sobre una ganancia que dicen por tenencia, que ni siquiera es, si me estás marcando algo, decímelo porque no veo nada desde acá. Sí, gracias. Con lo cual, esta ganancia por tenencia no es ganancia por tenencia, sino que es ganancia por inflación, con una tasa del 30% para los próximos cierres, antes era el 35%. La evasión en la Argentina, como dijimos, es sumamente elevada y hay que combatirla. ¿Cómo la combatimos? Más allá de los controles del fisco, creo, corrigiendo en forma pronta estas distorsiones que mencionamos. Hay varias formas de incumplimiento, la peor de todas claramente no es la mora o la informalidad, sino efectivamente la defraudación que se lleva a cabo y que se concreta en una evasión, y esto es utilizar herramientas con dolo, con la intención de evadir. Esto significa que yo puedo planificar, puedo tener economías de opción, puedo elegir los contratos, puedo elegir el tipo societario, puedo elegir la forma de venta, puedo elegir las alternativas que me dan las distintas leyes para planificar. Esto es verdad, lo comentaba Raúl, 96 impuestos, yo no los computé, pero entiendo que es así, y 65.000 normas vigentes. Obviamente esto genera una incertidumbre y nos alejamos de la seguridad jurídica y hay una intención clara de intentar resolver esto. Pedro Inchauspe me acaba de confesar, porque tuvimos ahí un intercambio de términos en el cual estos 96 impuestos, él personalmente es el encargado de trabajar muy fuertemente, como me consta, lo están haciendo en general en el Ministerio de Agricultura. Yo he tenido reuniones con Hugo Rossi y lo he visto trabajar fuertemente. A Pedro no, pero me lo imagino. Bueno, las causas de evasión son muchas, ¿sí? El tema del blanqueo se tendría que haber hecho, a mi juicio, después de haber arreglado la reforma fiscal. El nivel de las sanciones impositivas y esta efectiva aplicación, porque hay sanciones demasiado graves que muchas veces no terminan aplicándose, hay que generar una sensación de riesgo para que el contribuyente entienda que es mejor cumplir claramente y que este scoring le sea útil. Y nos falta educación tributaria. Este es el punto principal que queremos dejar marcado, ¿no? Las distorsiones ya las hablamos, el compromiso del comportamiento social que todos debemos tener para con la comunidad y hay comportamiento inadecuado de algunos funcionarios que son discrecionales y esto siempre sucede, pero siempre se trata de combatir. Hoy Cucciolo está trabajando en este tema también. Los componentes entonces para la evasión son componentes económicos, psicológicos y sociales y hay un ranking de competitividad, de eso se trata este congreso, donde Suiza, Singapur, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Suecia y Japón son los que están primeros en la línea y allá lejos está Chile y Perú, los mejor ubicados desde el punto de vista de Latinoamérica. Las consecuencias de la evasión entonces son una mayor carga extra para quienes pagan, genera una competencia desleal, eso implica menos incentivos, no se pueden dar incentivos porque la recaudación, fíjense que hay una pérdida de recaudación del 4,4% del Producto Bruto Interno por la evasión. Y se produce un sesgo exportador. Soluciones, un sistema tributario más sano, efectiva progresividad, hoy el impuesto a las ganancias no lo tiene, el impuesto a los consumos tiene una alta tasa, 21%,
Tenemos que cobrar impuestos donde haya una efectiva capacidad de contribuir de forma económica y financiera. Tenemos que reducir, obviamente, lo dijimos recién, la cantidad de impuestos y lograr seguridad jurídica. Hay que mostrar la percepción de riesgo efectivo de ser investigado. Hay que evitar las moratorias y blanqueos. Y hay que brindar, y esto es, creo, el lema principal, una educación tributaria para tener una cultura tributaria y tener conciencia social. La educación tributaria para luchar contra la pobreza, reducir las desigualdades, que los servicios públicos sean de calidad, obviamente la otra pata, que es los gastos, hay que resolverlos. Hay que involucrar en técnicas innovadoras de cumplimiento fiscal, se está ocupando el gobierno de esto, brindar capacidad a nivel primario y secundario, explicar, educar y comunicar. Por eso mi conclusión es que educar es sembrar, sembrar amor, sembrar conciencia, sembrar humanidad para que crezcan buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales. Muchas gracias.